Volvemos a esta casa, no es hotel, y ahora sí, este bloque vamos a hablar de la posible asamblea. 5 binomios ya están consolidados: Evo Álvaro, Juan Adriana, Samuel Ernesto, Tuto Tomasa, y me falta Fernando Vargas. Fernando Vargas y Margot. Sí. ¿Qué pasó con Patsy? ¿Alguien sabe? Hasta donde sé, no ha podido conseguir la sigla política. Nos dijo que necesitaba 2 millones a 3 millones de dólares para conseguir la sigla y poder participar en las elecciones. Le consultamos ¿Que hay venta de siglas? ¿Cómo que? Allá, no me digas que te estás enterando recién, textual fue lo que dijo Félix Paz. No, alquiler. Alquila la sigla no, a ver, un ratito, ¿de verdad? A ver, Susana Bejarano quiere ser candidata. Y hay un taxi partido, un partido muy chiquitito, pequeño, que tiene su sigla ahí, que no la va a sacar a candidatura porque no tiene plata ni recursos. El Susana PRI Bejarano estaba se acerca a esa sigla y le dice, préstame tu sigla, te voy a dar esto, el otro. ¿Cuánto es? ¿Cómo es? ¿Cuánto Exactamente, último? ¿Sí? exactamente. Terrible. Con rebajita es 2 millones. Bueno, 2 millones de con rebajita 2 dólares. millones. A ver, empezaremos. Wow, Vea, Adriana Gil, primer campanazo electoral, haciendo la promesa de triplicar el sueldo a la policía. Esta es una promesa, digamos, una propuesta electoral que luego Juan, ni nadie de su partido, ha sabido explicar, ¿no? Respaldar, secundar, exactamente, ¿no? ¿Qué opinas de estas, de estas, no sé, euforias electorales? En época electoral puedes prometer lo que se te dé la gana. El oro y el moro, pero bueno. Seguro que sí. Adriana lo hizo en un momento, además, para aprovechar la coyuntura. ¿Qué teníamos de por medio? El conflicto de los policías. Entonces, en ese momento atizaba, generaba, funcionaba ese discurso. Después, pisando tierra, uno tiene que analizar si se puede o no se puede. Imagínate que le tripliquen el salario a la policía. ¿Por qué no secundó Juan del Granado? Porque le dirá ya inmediatamente cuánto va a ser el salario mínimo. Ni Evo Morales en los 9 años pudo cumplir su promesa de 1.500 bolivianos del salario mínimo. Dirán, pero están cerquita, al 2025 seguro que va a sobrepasar. Sí, pero es la coyuntura del momento que te hace extasiar y prometer lo que se les ocurre. No solamente es Adriana Gil, sino lo que ya cada uno ha ido prometiendo de lado al momento de buscar incluso algunas candidaturas. Yo soy fulanito de tal y tengo trayectoria de esto y de esto y del otro. Incluso dentro de las tiendas políticas, de los partidos políticos, de las alianzas políticas, ha habido una especie de pre-campaña para convencerse unos a otros de que este es el favorito y no es el favorito. Si te ha sorprendido lo de Adriana Gil, no te imaginas que han prometido dentro. Y luego también la guerra sucia que ha habido, ¿no? También ha sido impresionante. Rubén, 2 grandes ausencias. El Movimiento Sin Miedo hace una alianza pues coherente, me parece, con Rebeca Delgado, ¿no? Pero Rebeca Delgado ya se bajó, la anterior semana estuvo en No Mentirás, indicando que ella tal vez opte algo regional, ¿no? Pero yo te lo dije aquí en el programa. Es verdad, sí, tú también lo dijiste hace 2 semanas. Así, lo adivinaste. No, ya sabía. No, pero bueno, Rebeca se bajó. Y otra de las grandes ausencias, que me parecen así, 2 grandes ausencias importantes, Marcela Rebollo también declara que se baja. Yo tengo una amiga periodista brillante a quien la saludo y le tengo muchísimo cariño, que dice, me parecen las mujeres más inteligentes que ha logrado reclutar el MSM, porque no van a asistir a la debacle. Me pareció un poco duro el comentario, pero bueno, por ahí algo de razón tiene. A ver, Rubén. Primero, yo creo que se han bajado varias fuerzas, varias intenciones, varios propósitos, no solamente hablando de nombres. Por ejemplo, la oposición está yendo totalmente dispersa. Hay 3 bloques grandes en la oposición, por decir, entre comillas, que le van a hacer frente a Evo Morales. Hacerle frente es un decir. Ahí está Samuel Dore Medina con Ernesto Suárez, Juan del Granado con Adriana Gil, y quizás con menos posibilidades, obviamente, Tuto Quiroga con Tomás Ayarwi, ¿no? Que son los 3 bloques de la oposición totalmente dispersos. Y una cuarta, no sé si tendrá alguna posibilidad, la de Vargas, la de Fernando Vargas, ¿no? Yo creo que al no llegar a un consenso, un acuerdo,
porque se ha dado un consenso, un acuerdo natural entre Doria Medina y Costas, era difícil que Del Granado asuma un acuerdo en realidad con Costas. Mucho peor Costas, o diré Juan Del Granado con Doria Medina, no se ni quieren ver, digamos, hablando en términos políticos. Pero en esas listas, obviamente, hay gente que ha pensado muy bien de que no tienen muchas posibilidades. Si hubiera sido el MAS, por ejemplo, el que le estuviera dando plataforma a Rebeca Delgado, se hubiera anotado primera seguramente en las listas. Entonces, no hay posibilidades. Y lo que Rebeca Delgado hace es, obviamente, cálculo político y apuntar más allá. Ella dice textualmente, ¿no? Yo voy a apostar por un poder territorial. ¿Qué es poder territorial? Gobernación o alcaldías. Entonces se va a ir por Cochabamba. Bueno, pero es muy complicado. Yo, como decía Marcelo el anterior programa, uno puede querer ser emperador, pero hay un tema de sigla, de construcción, de plataformas políticas. Por mucho que yo, Susana Bejarano, un día se me ocurra que sea candidata y tenga los $2 millones para pagar una sigla, no es así. Uno pero tiene ¿cuánto arrastra en el acuerdo con Juan Del Granado, Rebeca? No tiene base social. Quizás hay algunas organizaciones muy aisladas que las respaldan. A diferencia de otros candidatos que sí arrastran, ¿no? Rebeca Delgado es sola y consiguientemente no tiene posibilidades de estar en un cuerpo mayor que la vamos a dilucidar, conocer después de las elecciones de octubre 12. En realidad, las elecciones presidenciales van a rayar la cancha para las regionales y municipales. A eso están apuntando. Sin duda alguna. Siempre las preferencias se van por los nombres y no necesariamente por los jefes de los partidos, ¿no es cierto? Marcelo, Tuto Samuel están ahorita, ya ambos han entrado en carrera. ¿Ahí no crees que se están disputando el mismo voto y que de alguna manera, Tomás Ayarwi es una interesantísima candidata a vicepresidenta, ¿no? Sin duda alguna, creo que la foto, hay una foto del país que puede leer mejor el país con Tomás Ayarwi que con Ernesto Suárez. ¿Cómo lo ves tú? Me parece muy bien. Protoelector se llama eso, tú lo sabes bien, Susana. Tú me lo has enseñado en la universidad. Así es decir, jamás Tomás Ayarwi y Tuto Quiroga le van a sacar votos a Evo Morales. O sea, la gente que va a votar por Evo Morales jamás en su vida votaría por Tuto Quiroga. Así ponga la representación indígena que tenga ahí. Entonces, lo que uno ve inmediatamente en el escenario electoral es a quién le viene a fraccionar el voto Jorge Quiroga Ramírez y Tomás Ayarwi. Es a Samuel Doria Medina y a Ernesto Suárez. Yo se lo he dicho varias veces a Tuto en persona y en público. De hecho, tu rival no es Evo Morales, tu rival es Samuel Doria Medina. Le tienes que ganar a Samuel Doria Medina para poderte concentrar como el candidato que polarice la elección, porque él tiene el mismo criterio, la elección se va a polarizar. Entonces, claro, él dice, no, Samuel no va a polarizar, voy a polarizar yo. Y eso significa, por ejemplo, quieras o no, una campaña política que te vaya nomás a enfrentar a Samuel Doria Medina y a Jorge Quiroga, ¿no? En busca de ver quién quiere capturar el voto de la oposición política. Pero en ese sentido, yo pienso que Jorge Quiroga tiene una debilidad fundamental. Y es el hecho de que... Llamada Hugo Banzer Suárez. No, para nada. No creo que en este momento esa sea su debilidad. Su debilidad se llama Podemos y la revocatoria de mandato. Esa se llama su debilidad. Claro, porque es terrible, ¿no? Digamos, o sea, a ver, aquí que todos estamos en el tema político muy metidos, siempre la recomendación de lo que no debes hacer es Podemos, ¿no? O sea, al final Podemos terminó siendo una alianza que no se debe repetir, o sea, como insultos, no, pero tú, Convergencia, sí, un Podemos 2, y ahora la oposición quiere ser un Podemos 2. Perdóname, hay un pecado original en Podemos, la revocatoria, termino la idea rapidito. Dale. Podemos aniquiló la oposición política regional al negociar la revocatoria de mandato. Cuando en la mañana del 8 de mayo, 7 de mayo, el Senado aprueba la revocatoria del mandato, cuando aquella oposición regional, aquellas fuerzas regionales, ya con el referéndum autonómico de Santa Cruz y demás, ya ponía en jaque al gobierno. Lo que hace Podemos es darle una toalla, una salida al movimiento al socialismo, que te doy el dato. El MAS gana con 74% de los votos, 74% de los votos. Presidente, o sea, ratificado, más legítimo, no puede haber. Ha sido plebiscito. Claro, no ha sido y cuando Jorge Quiroga quiso ir a la elección en 2009,
esas mismas fuerzas regionales le dijeron, amor con amor se paga. No. Sí, Tú no vas. Claro, No, porque tú no también, vas a porque eso. también Tú no vas. me estás recordando una crónica del amigo Boris Miranda, ahí en su libro La mañana después de la guerra, que justamente relata este episodio de la aniquilación de la oposición. Ahí hay una lección de qué es lo que no se debe hacer. Yo creo que la otra lección la hemos aprendido con Manfred Reyes Villa, que es la elección posterior. Ahora bien, en el anterior programa había surgido un tema, una pregunta que tú le hacías, que decíamos, ¿para qué va a servir esta elección? ¿No? Para elegir presidente, pero además para devolver el debate a la Asamblea Plurinacional. Entonces creo que también la pregunta es qué temas van a estar en esa asamblea y obviamente dependiendo de quiénes estén, ¿no es cierto? O sea, porque eso es lo importante en este momento. Yo me atrevo a señalar que esa elección va a servir, ¿no?, para sentar un colchón para estos partidos que pretenden llegar al gobierno con miras a las próximas elecciones. Exacto. Yo incluso puedo pensar de que van a ejercitar sus fuerzas. Es una elección en 2 tiempos, sin duda alguna. Claro, van a ejercitar sus fuerzas para llegar a las elecciones de... Esta previa también nos llama a desnudar ciertas debilidades, cosas que no le perdonan, por ejemplo, a Rubén Costas. El Frente Amplio lo armó Samuel Doria Medina con tanto entusiasmo, fuerza y con la necesidad de unificar a la oposición. Después de que decide olvidarse del Frente Amplio y unirse con los demócratas, se desnudan también ciertas cosas que la misma oposición no le perdona a quienes en su momento estaban llevando la bandera de las autonomías. Una oposición bien fraccionada, bien lastimada, pero que tiene un fin, que si la saben manejar bien podría resultar algo muy interesante, y es, por ejemplo, darle equilibrio a la Asamblea Legislativa Plurinacional, lo que no tenemos ahora ni en el Senado ni en diputados, donde el movimiento al socialismo, con voto o sin voto, está con absoluta mayoría, y a mayoría aplastante, digo con voto o sin voto, porque muchos que incluso han ido por Convergencia Nacional han decidido darle su respaldo al MAS por uno u otro motivo, muchos por conveniencia. Y en ese marco, una oposición que está yendo en ese sentido te hace pensar a futuro qué suerte tendrá la Asamblea Legislativa Plurinacional. Por más que el pueblo le diga, bueno, ya yo decido apoyar a la oposición, sea de Tuto, sea de Samuel, sea de Rubén, de quien sea, realmente si van a tener el rol que tal vez la sociedad o el equilibrio democrático lo demanda. Es verdad, Beatriz, yo estoy de acuerdo, que ya lo habíamos hablado en el anterior programa, hay, digamos, como una sensación un poco colectiva de decir, bueno, aparentemente se va a devolver a la Asamblea el debate, ¿no? Pero en un principio, justamente cuando Samuel Doria Medina, con mucho entusiasmo, junto a José Antonio Quiroga, formaban el Frente Amplio, ¿no? Por el otro lado, Costa se aliaba con Juan, etcétera. Bueno, termina haciéndose el bloque que naturalmente debió hacerse desde el principio, ¿no? Una cosa que ya habíamos develado hasta la unión Costas-Samuel era la pelea que había, digamos, entre Occidente, ¿no? Juan frente a Unidad Nacional. Pero una cosa que no teníamos clara y que ahora en este momento es clarísima, la pelea que existe también en Oriente. Es decir, no es poca cosa que la hija de Leopoldo Fernández saque el Twitter que sacó en contra de Rubén Costas, es decir, lo manda al cuerno, ¿no? Al carajo. Claro, al carajo. Lo manda. Ya se puede decir esa palabra. Lo manda literalmente Samuel. Al carajo. Bueno, el carajo hoy se ha vuelto ideología política. Y vea Pero es cómo le volvió de Eduardo boomerang Baroa. a Samuel, ¿no? Fue el que lo metió. pero este Eduardo Baroa. Y todo el mundo hoy Yo día hice una políticamente le devuelve la Yo me acuerdo cuando Yo hice no se una podía columna decir con un América. título, ¿no? Carajo, no me puedo unir, y creo que pasó eso. Sí, me acuerdo. No, Me acuerdo de lo que Pero se bueno, ponía. ¿cómo la relación de fuerzas, tanto en Oriente como en Occidente? O sea, las peleas son serias y cuidado, nos encontremos con una asamblea que le pasa exactamente lo mismo que al final termina pasando con Convergencia. No logra entenderse tampoco dentro de la asamblea. Y antes de nacer, ¿no? En el caso del Frente Amplio, que ya no existe, no más que la Frente Amplia de José Antonio Quiroga, que tampoco está, De Arjen Robben. ¿no? Entonces, Se va a enojar el José ha Antonio. encontrado, se han encontrado a tropezones Costas
y Samuel Doria Medina. Costas totalmente peleado en su región con Antelo, que debe arrastrar gente. Porque bueno, y Antelo ya cívico. te dice, bueno, yo me voy él va a ir a la regional, es decir, él va a candidatear por la gobernación. Y como Marcelo Silva en algún momento nos ha enseñado en clases de ciencia política, el odio es uno de los mayores impulsores en política, entonces yo no dudaría de verlo a Germán Antelo. Sí, pero hay un detalle, ¿no? Más allá del odio que pueda haber, lo habíamos dicho, lo habíamos anticipado acá, y es triste en términos generales para la oposición. El Puchichi iba a estallar cuando se repartan las pegas. Nosotros creímos, mucha gente nos dijo, no es mentira, no estamos por las pegas. De hecho, acá tú estabas en ese programa cuando Jimena Costa nos dijo que ellos iban a hacer una suerte de, igual era una encuesta, una boleta de encuesta para decidir cuáles eran los candidatos. No, y además se nos dijo en ese programa que nosotros jamás vamos a ir por las cuotas, jamás estamos yendo por ser candidatos. Mentira, todo el mundo iba para ser candidato. Sí, y por eso se han mandado al carajo. Exactamente. Jessica Echeverría ha mandado al carajo. Ese ha sido el problema. Carmen Eva González mandó al carajo a Costas, después, claro, encontró acuerdo y dice que va. La misma, esta otra tercera, no me acuerdo que... no, claro, la hija de Leopoldo Pamela Fernández. Sí, Pamela Fernández. Entonces... Yo tengo una pregunta para Marcelo. Tú dices que le has dicho a Tuto, tu rival es Samuel Doria Medina, ¿no? En dos programas públicos. Ya, yo quisiera saber qué te ha contestado. Como quiera que lo dice. Usted quédese con nosotros. La que pregunta es Susana. Nos va a hacer, está buenísimo. Esa pregunta la va a contestar Marcelo. ¿Qué le ha dicho Tuto Quiroga después del corte? Quédese usted con nosotros en esta casa, no es hotel. Estamos hablando de la posible asamblea